Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Yo quisiera que podamos leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20 nada más. Y dice así la palabra del Señor: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos antes de comenzar. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos has dado de haber alabado tu nombre. Sabemos que las aves de los cielos, tu creación entera te alaba, menos el hombre que ha caído en pecado y es corrupto desde su nacimiento. Pero nos has dado el privilegio de poder unir nuestros cantos al de los ángeles, que no cesan ni de noche ni de día de alabarte. Por eso deseamos que podamos haberlo hecho, y no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas con entendimiento, que podamos haberte cantado y podamos alabar tu nombre con sabiduría, entendiendo, Señor, a quién cantamos. Pero en esta hora, Señor, también nos has dado el privilegio de estar delante de tu palabra. A veces nos acostumbramos a venir delante de ella, si bien podemos decir que sabemos muchas cosas de tu palabra, pero nunca sabremos lo suficiente. Por eso en esta hora, Padre, yo quiero rogarte y pedirte que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a ver la necesidad de tu palabra en nuestras vidas. Nuestras vidas dejan mucho que desear en algunas áreas y sin duda es por falta de tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a salir hoy de aquí siendo hacedores de ella y no oidores, como dice tu palabra, si no nos estaremos engañando a nosotros mismos. Por eso te pedimos ahora que nos hables, que nos ayudes a depender de tu Espíritu en todo momento, sabiendo que es el de que trata nuestros corazones. Bendice, Padre, ahora tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, si el Señor lo permite, estaremos viendo algo en particular, porque estaremos viendo solamente un versículo. Pero no es solamente un versículo que podríamos pasar por encima, sino examinando esta carta en general, yo podría decir que es el versículo clave de esta carta. El versículo clave de esta carta porque nosotros a partir del capítulo 4 en adelante hemos estado diciendo que viene la parte práctica, la parte de que ahora el apóstol Pablo le manda a la iglesia a que vivan conforme a todo lo que ellos creen. Capítulo 1 al capítulo 3 habla de doctrina, lo que nosotros creemos, lo que Cristo hizo por nosotros, pero si nosotros en verdad creímos eso, ahora se tiene que ver en nuestra vida. Del capítulo 4 al capítulo 6, son todas cosas prácticas. Pero el pasaje dice así, versículo 18, que es el de que estaremos viendo hoy: No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Una de las cosas que hemos estado repitiendo continuamente en esta carta y que lo vemos a lo largo de toda la Escritura es que los cristianos somos distintos. Pablo hace continuamente la comparación, y lo hemos visto en el capítulo 4, que no somos como los gentiles. Ya no podemos andar como los gentiles que no amaban a Dios. No podemos andar como los gentiles que viven para este mundo, y eso lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Los cristianos no deben vivir como la gente del mundo, como aquellos que no conocen a Dios. Si no, estaríamos ya pensando de que en verdad uno no conoce a Dios. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano si no hay diferencia? Por ende, los cristianos son distintos. La Escritura aquí en Efesios hemos estado viendo que hemos sido transformados por su gracia,
tenemos la luz de su palabra y ahora debemos vivir y actuar en consecuencia a lo que ha sucedido en nuestro interior. ¿Y qué pide Dios? Hemos estado viendo en el capítulo 5 que le imitemos a Él. Versículo 1 del capítulo 5 vimos que el Señor le dice: sed imitadores de mí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y lo primero que Él requiere es andad en amor. Así como Cristo nos amó y da el claro ejemplo de lo que Cristo hizo, y así de la misma manera un creyente debe conducirse. Versículo 8, otro andar, andad en luz. El cristiano debe andar en la luz, no en las tinieblas. Versículo 15, el mensaje anterior que vimos, andar en sabiduría. Un cristiano debe demostrar por su vida que no debe ser como un insensato, como un necio, sino como un sabio, y andar en sabiduría. Eso hemos visto hasta ahora. Y muchos se preguntan tal vez, ¿cómo puede entonces un cristiano vivir en verdad a la altura de su llamamiento? Porque hermanos, seamos sinceros, y muchas veces nos encontramos que no podemos vivir 100% completamente cumpliendo todo lo que dice la Escritura. Todos los días fallamos al Señor en algún área, todos los días pecamos en algún área. Y no hablo de pecados abiertos que practicamos, sino en torpezas y decir: Señor, ¿por qué lo hice? No tendría que haber hablado de esta manera, no tendría que haber hecho esto, pensado de esta manera. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? ¿Cómo podemos andar en todo lo que esto que estuvimos diciendo? Andar en amor, en luz, en sabiduría. Y no solamente lo que hemos visto hasta ahora, sino que veremos del versículo 19, la siguiente vez, hasta el versículo 33, que habla del rol de marido y la mujer, y todas esas cosas no se van a poder aplicar en nuestras vidas si no aplicamos el versículo 18. Porque ahí está la respuesta. El Señor pide, pero Él da los recursos necesarios para que nosotros podamos vivir. Y si, hermanos, nosotros perdemos de vista esto, la vida cristiana va a dejar de ser un deleite en nuestras vidas y se va a volver una carga. Porque nos daremos cuenta que no podemos vivir la vida que el Señor nos pide que vivamos. Y va a ser una vida difícil de llevar, llena de frustración. Por eso, el pasaje que hoy veremos contiene una enseñanza vital y de suma importancia para nuestra vida cristiana, para todo aquel que desea vivir a la altura del llamamiento como cristiano que hemos recibido del Señor. Y si vamos a vivir a la altura de ese llamamiento que hemos recibido, hay algo que debemos evitar y hay algo que debemos perseguir. Esas dos cosas veremos hoy. Hay algo que debemos evitar y hay algo que debemos perseguir. Este pasaje contiene una prohibición, luego una exhortación, que es lo que veremos hoy, esas dos cosas, pero luego seguiremos viendo una lista de resultados que van a venir a nuestras vidas y que vamos a poder aplicar si nosotros obedecemos. En primer lugar, vemos la prohibición. La prohibición. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No embriaguéis con vino. No es un consejo, sino un mandato, una exhortación, una prohibición donde no se pueden embriagar con vino. Pero lo que ayuda a esta idea es la siguiente palabra, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Lucas, cuando habla acerca del hijo pródigo, y es el mismo significado, que este joven se fue de su casa, conocemos la historia, lejos de su padre, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esa es la misma palabra en el idioma original que vemos aquí, perdidamente. Este joven derrochó todo lo que tenía, vivió como un necio y lo perdió todo. Lo perdió todo. Ese es el significado ampliado de la palabra disolución. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El exceso de vino o cualquier otra bebida alcohólica lleva al hombre a vivir una vida desenfrenada. Y eso es en parte lo que hizo el hijo pródigo, fue y derrochó todo lo que tenía sin importar las consecuencias que podía traer. Lo que hace lamentablemente el vino, la bebida alcohólica, es la pérdida del juicio. Pierden el razonamiento, no tienen un razonamiento equilibrado. Y luego yo quisiera que nosotros prestemos atención por qué el apóstol Pablo dice esto. Porque vemos que uno dice, son creyentes, ¿por qué el apóstol Pablo manda a que no se embriaguen? Y ahora veremos el contraste y el por qué él dice esto. Lamentablemente algunos piensan que el alcohol es un sedante, el alcohol es un estimulante, pero lamentablemente es un sedante. Alguien dijo así, nos dice esta persona que el alcohol reduce la capacidad de los centros más importantes en el cerebro. Su control en sí mismo ha sido disminuido por el alcohol.
Lo que hace, en conclusión, el alcohol interrumpe las funciones normales del cuerpo y de la mente. Nos lleva a hacer cosas que después nos arrepentimos, nos lleva a hacer cosas desenfrenadas. Por eso la Biblia prohíbe el vino. En teoría no prohíbe el vino, pero sí prohíbe seriamente la borrachera, la embriaguez. Vemos en los tiempos bíblicos que el vino era una bebida muy apreciada. Lo vemos en varios textos de la Escritura como un símbolo de bendición de Dios. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No se consideraba como algo pecaminoso en sí mismo beber vino. Aún en la boda de Canaán el Señor hizo un vino de excelente calidad, nos dice el pasaje. Sin embargo, cuando ese vino se bebía en exceso, demasiado concentrado, demasiado puro, el resultado era la pérdida de control, la embriaguez. Y eso es lo que la Biblia prohíbe seriamente, el uso inadecuado del vino. El Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Es escarnecedor, es burlador, lleva a la persona a querer burlarse. Y la sidra, dice el pasaje, alborotadora. Y no es la sidra que hoy conocemos, que tiene poco contenido de alcohol. En ese entonces era una bebida fuerte, es alborotadora, dice el pasaje. Por eso Salomón habla del uso inmoderado del vino, aquellos que lo toman como los que yerran, que tambalean. Por eso el uso, hermanos, del vino, aquel que anda con el uso inadecuado del vino andará como un necio y no como un sabio. Esa es la idea también del pasaje. Isaías 28, 7 al 8 nos dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Isaías 28. Además, no solamente podemos decir que llevaba a una acción desordenada y de pecado el vino. Algunos tomaban antiguamente, tal vez como hoy en día, para olvidar las preocupaciones, pero antiguamente y hoy en día está todo rodeado, vemos en la Escritura, para entrar en comunión con otros dioses. Siempre que se habla de la borrachera está relacionado con lo oculto, la idolatría, borrachera, dicen los pasajes bíblicos, orgías. Vemos que todas estas palabras están en conjunto. Alguien dijo, es un escape temporal que lleva con frecuencia a problemas aún peores que los que motivaron a recurrir a ella en primer lugar. Pero vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que se condena la embriaguez sin duda, y por eso el llamado de atención Pablo a esta iglesia, no embriaguéis con vino, no embriaguéis con vino. Poco después del diluvio hay una ilustración clara, Noé se emborrachó y actuó con desvergüenza. No sé si recuerdan ese pasaje, él terminó desnudo en su carpa. Las hijas de Lot, un pasaje más adelante, ocasionaron la embriaguez de su padre cuando salieron de la ciudad de Sodoma y Gomorra porque ellos habían perdido a sus maridos y no tenían una descendencia. Ven, vamos a emborrachar a nuestro padre y yo hoy me acuesto con mi papá y mañana te acostás vos para que podamos tomar descendencia de él. Cometieron incesto con ellas, lamentablemente, un medio pervertido de tener hijos. Algunos cristianos de Corintios se embriagaban en la cena del Señor, nos dice 1 Corintios capítulo 11, y sin duda vino un juicio, conocemos claramente ese pasaje, con debilidad, enfermedad, habían algunos que aún habían muerto. El libro de Proverbios, vemos también otras advertencias, Proverbios 23, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. La Biblia, hermanos, en varios pasajes muestra que la borrachera sin duda es un pecado, que siempre está asociada con la inmoralidad, la disolución, una conducta desenfrenada, actos irresponsables, actos salvajes, y sin duda todo eso lleva a la corrupción. Vemos en varios pasajes, hermanos, que sin duda la embriaguez no es un juego, no es un juego. 1 Corintios 6, los borrachos dice que no heredarán el reino de Dios. Por eso los creyentes de Éfeso, Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Y si ellos seguían embriagándose con vino, era una señal de que no eran salvos, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios.
Vemos en Gálatas 5, es una obra de la carne, la borrachera. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Pablo nos dice que los creyentes no deben tener comunión cercana con ninguna persona que llamándose cristiano fuera fornicario o avaro o borracho. Pablo dice, con el tal, ni aun comáis, no tengan relación con él, porque esa vida que lleva, si la está llevando, no es de un cristiano. Y estos pasajes que estamos viendo, estos pasajes que hemos estado viendo, el énfasis que Pablo da en este pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 18, no está centrado si bien en el vino, él lo utiliza para hacer un contraste. Pablo dice que no os embriaguéis con vino, sino más bien en el aspecto positivo, en la llenura del Espíritu Santo. Utiliza algo negativo, que no hagan esto, sino más bien esto, algo positivo, y es la llenura del Espíritu Santo. Y él utiliza un pecado como el vino para utilizarlo de contraste. Como vimos en tantas palabras anteriormente, no hagáis esto, sino lo contrario. Antes bien, es la misma palabra, el mismo significado. Pero yo quisiera que veamos que hay ciertas similitudes en la embriaguez y en la llenura del Espíritu Santo. Y ahora veremos el porqué. Como también hay diferencias grandes entre una condición y la otra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que en la cual yo quisiera responder algunas preguntas. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si un creyente posee esa condición o está lleno del Espíritu Santo? Y la tercera, ¿cómo puede el cristiano ser lleno del Espíritu Santo? En segundo lugar, la exhortación. Vimos la prohibición, en primer lugar, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución y acarrea una desgracia, una condenación. Y en segundo lugar, la exhortación. Pero al hablar del tema, de lo que dice aquí el apóstol, él dice así, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera mencionar y que recordemos que el Espíritu Santo no es una sustancia, lo vimos los miércoles, algo similar, no es una influencia, es una persona, la tercera persona de la Trinidad que viene a morar a todo creyente. Desde el momento que el creyente cree en Cristo y Dios hace la obra, viene a morar en ese mismo instante. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuchen esto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es que al convertirnos se nos da una parte o un pedazo o un poco del Espíritu y luego hacemos algo, si hacemos algo bien se nos da otro pedazo y luego vamos siendo llenos del Espíritu. No, esa no es la idea del pasaje. Se nos da más y más de su Espíritu hasta que finalmente somos llenos. Esa no es la idea. El Señor no da el Espíritu por medida, dice Juan 3. Dios no da el Espíritu por medida, dijo el Señor. Cada cristiano no solo posee el Espíritu Santo, sino que lo posee en toda su totalidad. El Espíritu Santo nos dice Efesios capítulo 1, un pasaje que estudiamos, que dice que somos sellados con el Espíritu, que es la zarra de nuestra herencia. Para cuando estemos delante del Señor es la marca que el Señor puede decir, Él es mío, fue sellado con el Espíritu Santo, me pertenece. Cristo lo compró con su sangre, esa es la idea. En primer lugar, entonces, el creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él, habitando, morando. Pero lo que la Biblia enseña es que hay personas que tienen al Espíritu y hay personas que no tienen al Espíritu, que son los no cristianos. Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. El mundo no le puede recibir, pero el Espíritu Santo está en el creyente y morará con vosotros. Vemos que no hay ninguna condición que cumplir para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Es creer en Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es el único mandamiento, podemos llamarlo así. Juan 7, 37 al 39, nos dice el Señor, nos dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún no había sido glorificado. Entonces, los creyentes tienen al Espíritu Santo
dentro de ellos en el momento de la conversión. El Espíritu Santo, hermano, habita en nosotros, con nosotros, mora en el creyente. Pero vemos que hoy en día cualquier persona puede ser lleno del Espíritu Santo. Vemos lamentablemente muchas llamadas iglesias que le ponen las manos en la cabeza, hacen algo supuestamente para que el Espíritu venga y ellos dicen ser llenos del Espíritu, pero no es lo que dice la Biblia. Todos los que creen en Cristo ya tienen el Espíritu. Sin embargo, hay un creyente a quien Pablo exhorta a ser llenos del Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu Santo mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Repito una vez más esa frase. El Espíritu Santo mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Como acabamos de decir, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, podemos decir, viene a morar en nosotros, está en nosotros, pero no viene a morar en una apropiada medida hasta que nosotros seamos llenos de Él. Eso, ahora lo veremos, es en parte una responsabilidad. A lo largo de la Escritura vemos que en ninguna parte se ordena o se exhorta a los creyentes a que dejen habitar el Espíritu Santo en ellos, a que habite el Espíritu Santo o a que el Espíritu Santo los venga a sellar. El único mandato que dice Pablo es: sean llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es una opción para el creyente. Si nosotros prestamos atención, hermano, en la palabra, la manera en que está escrito, no es una opción, es un mandamiento. Si son creyentes, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed. Es un mandato, sed llenos. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar que ningún cristiano puede cumplir la voluntad de Dios en su vida si no está lleno del Espíritu. No podremos obedecer ningún mandamiento, no podemos obedecer nada de lo que el Señor nos mande, por la única y razón sencilla de que no podemos obedecer a Dios si no es por medio de su Espíritu. Fuera del mandato dado a los incrédulos, que es que depositen su confianza en Cristo, no existe un mandamiento más práctico y necesario en la Escritura que este. Que los cristianos, una vez que son salvos, tienen que llenarse de su Espíritu. Y aunque todo cristiano es habitado, bautizado y sellado con el Espíritu Santo, como acabo de decir, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y si no es lleno del Espíritu Santo, no va a poder vivir la vida cristiana como el Señor demanda. Va a vivir en debilidad, torpeza, frustración, una derrota espiritual tras otra. Pero estas palabras que Pablo menciona significa literalmente estar siendo lleno todo el tiempo. Y eso involucra una sumisión día tras día, un momento tras otro al control del Espíritu Santo. Ser lleno es la traducción literalmente, estad siendo llenos todo el tiempo. Yo tengo que llenarme de su Espíritu en todo momento, todos los días. Y esto sin duda implica una acción de nuestra parte. No tenemos que hacer nada para recibir al Espíritu Santo en el momento de la conversión, pero sí para ser llenos del Espíritu Santo tiene que haber una acción en nosotros. Esa es la idea. Hay un mandamiento, sed llenos. No es algo automático, sino un resultado de la obediencia de parte del Señor que nosotros tenemos que obedecer. Pero el aspecto presente del mandato también nos dice que nosotros tenemos que, como acabo de decir, de llenarnos día tras día. No es que yo me llené en el pasado y hoy ya no me tengo que llenar, o me puedo llenar en el futuro, o lo que yo hoy me lleno de su Espíritu me sirve para el futuro. No. La llenura del Espíritu, Pablo lo enfoca en el presente, sed llenos. Ese es el significado. Y es como la marca que distingue una buena relación en el matrimonio. No es solo el amor y la devoción que el esposo y la esposa se han tenido en el pasado, por más hermoso y significativo que sea. No es el amor y la devoción que van a tener en el futuro. Sabemos que la fortaleza del matrimonio radica y está en el amor y la devoción que se tiene el uno por el otro cada día, alimentando esa relación. Y lo mismo pasa con el Espíritu. Alimentar la relación, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Esto significa más que el acto de llenar algo hasta el tope. Es como cuando alguien vierte en un vaso con agua y lo va llenando. Es más que eso. Tiene el significado del control total. Yo me entrego al Espíritu Santo para que Él me controle y no solamente mora en mi vida, sino que ahora se ve que el Espíritu Santo mora, actúa y tiene el control de mi vida. Es el sentido de ser dominados y controlados totalmente
Y ese es el sentido más importante del concepto para los creyentes. En la Escritura se menciona la expresión de ser llenos de para señalar una condición de que alguien está siendo controlado por algo. Un ejemplo claro, Lucas 5:26. Vemos a un grupo de personas que se llenaron de temor al ver al Señor sanar a un paralítico. Lucas 6:11 dice que los fariseos se llenaron de furor contra Cristo porque Él sanó en el día de reposo. No es lo mismo sentir miedo o ira que estar lleno de miedo o ira. Son dos experiencias distintas totalmente. Una persona llena de miedo está controlada por el miedo y actúa en consecuencia. Una persona que está llena de ira está descontrolada, o en este caso controlada por la ira, y por eso hace locuras, porque está fuera de control. Por eso, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que ser controlados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dije que hay una similitud entre el vino y el Espíritu. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu. Lo que sucede cuando una persona se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que ahora el alcohol lo domina, está bajo el efecto de esa bebida. Y lo que Pablo dice aquí es que los cristianos no debemos dejar que eso ocurra, no debemos permitir que el alcohol o ninguna otra cosa tenga influencia en mí, en nosotros, sino que debemos dejar controlarnos por el Espíritu. Y así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, las decisiones de esta persona, así debemos ser afectados por el Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Y esa es la similitud que hay entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Uno es controlado con una cosa, otro es controlado con otra. Pero también existe entre ambas una gran diferencia, y sabemos que hay una gran diferencia entre ambas. Una persona ebria pierde el control de sí mismo, mientras que uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, se espera de que yo tenga dominio propio, no como alguien que está borracho, que no tiene dominio propio. Lo vemos en su fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, autocontrol. Esa es la idea de la palabra. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo también dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. ¿Cuántas veces, hermanos, mencioné algo similar hace un momento, hemos visto otra iglesia que tal vez pareciera que entran en un trance emocional, místico, como queramos llamarlo, comienzan a comportarse, a rodar en el piso, a saltar, a gritar como si estuvieran fuera de sí, se comportan como si estarían locos y ellos dicen que están llenos del Espíritu Santo. Pero la Escritura es clara que la llenura del Espíritu no se manifiesta de ese modo, sino más bien de un carácter piadoso, autocontrolado, dominio propio, ya lo dijimos, una vida fructífera. Lo que hace el Espíritu, hermanos, es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente como Dios quiere. Alguien dijo, si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu humaniza porque nos hace como Cristo. Hace un momento dijimos que el alcohol es un sedante, pierde los estribos, no sabe lo que hace la persona, pero el Espíritu lo que hace es lo contrario, es un estimulante. El Espíritu estimula nuestra mente, nuestro corazón para que amemos a Dios, nuestra voluntad para que nuestra voluntad se sujete a la de Dios. En vez de adormecernos, nos despierta. Ser lleno del Espíritu es permitir que Él estimule en nosotros la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y eso significa el amor que Dios quiere que le tengamos, la obediencia, la adoración, el servicio. Por eso vemos en la Escritura que se se asocia la plenitud del Espíritu con un rasgo de carácter piadoso. Cuanto más persona depende del Espíritu, vive en el Espíritu, se llena del Espíritu, se va a ver más una vida de piedad y de santificación y de obediencia y de servicio y de amor por el Señor que en una que no lo tiene. Y Pablo habla de la llenura del Espíritu en este pasaje de Efesios, en medio de una sección que trata con el comportamiento cristiano, como he mencionado al principio. El comportamiento cristiano en el mundo. Veremos más adelante el marido, el rol del marido, el rol de la mujer, los hijos, los siervos en su trabajo, los amos, cómo deben tratar. Pero la conclusión es esta: si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no podemos aplicar o vivir como el Señor quiere.
No podremos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Efesios capítulo 4, versículo 1, que es como comienza la carta, el capítulo 4. No podemos vivir a la altura de lo que somos como cristianos. No podemos ser imitadores de Dios. No podremos andar en luz, andar en sabiduría, si no somos llenos del Espíritu. No podemos. No podremos. El Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y Él mora en nosotros por su Espíritu. Fuera de su influencia, fuera de su comunión, quedamos reducidos a nada y jamás podremos vivir la vida que el Señor nos pide que vivamos. Y tenemos varios claros ejemplos en Hechos. La influencia del Espíritu Santo, cómo obró y cómo ciertos siervos del Señor tenían a su Espíritu llenos. En Hechos 6:3, en el contexto de la elección de los primeros diáconos, dice que busquen entre la multitud a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Si una persona se comporta como un necio, es una señal de que no está siendo lleno del Espíritu Santo. Llenos de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Se espera que si está lleno del Espíritu Santo, tiene sabiduría y es un hombre de buen testimonio. Pero aquellos que no se llenan del Espíritu Santo, sin duda la Escritura, y lo vimos la vez anterior, es un necio. Y sin duda no esperemos que tenga un buen testimonio en su vida, si no está siendo lleno del Espíritu Santo. El Señor, antes que pudiera usar a Saulo, quien sabemos que más adelante se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, mandó a Ananías que pusiera sus manos sobre la cabeza de Saulo y le dijera, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sin la rendición de Pablo al Señor, sin la rendición de Pablo que permitió la llenura del Espíritu, Pablo no habría sido tan útil en la obra del Señor como fue útil. Y eso nos damos cuenta porque hubo una entrega continua al servicio del Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén necesitó a hombres que ayudaran en el ministerio, a los gentiles en Antioquía enviaron a Bernabé, dice Hechos 11:22, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Hermanos, si hay algo que necesitamos con urgencia en nuestros días, es ser lleno del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos con urgencia en nuestras vidas, es ser lleno del Espíritu Santo. Vemos la iglesia primitiva, cómo el Señor la utilizó, cómo el Señor usó a esos discípulos. Luego, no solamente en vida, sino aún cuando Él murió, dice que envió el Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo, ellos fueron llenos de Él y ahí los ayudó. Luego que el Señor murió, muchos creyentes que vinieron luego, y podemos hablar a lo largo de la historia, fueron usados grandemente por Dios. Dieron sus vidas por el Señor, la manera en que murieron y sufrieron por Cristo y su Evangelio, porque estaban llenos del Espíritu Santo, sufrieron con gozo, padecieron con gozo, murieron con gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, una dependencia continua del Señor. ¿Y cuánto hace falta recuperar la dedicación por el Señor, el celo por el Señor, el amor por el Señor, el poder que el Señor puede dar como tenía la iglesia primitiva? Sin embargo, no podemos tener el poder espiritual que tenía la iglesia primitiva limitándonos a copiar sus métodos nada más. Podemos experimentar el poder espiritual de esos creyentes solamente cuando nos hayamos rendido al control del Espíritu Santo como ellos lo hicieron. Vemos gente que no tenía problema en padecer, en sufrir, que su mente, sus cosas materiales estaban continuamente puestos en lo eterno. Era una entrega total del Señor. Me encanta el pasaje, un pasaje mío favorito, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Había una entrega total por el Señor. Por eso no fue su metodología, sino las vidas llenas del Espíritu lo que invistió de poder a los creyentes del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva para transformar como transformaron las iglesias. Hubo una rendición al Espíritu Santo. Por eso no es un consejo lo que necesitaba la iglesia de Éfeso, no es un consejo lo que necesita la iglesia hoy en día, es un imperativo, un mandato: sed llenos. Es una orden dada a nosotros por el apóstol Pablo, dada por medio del mismo Espíritu. Por eso, hermanos, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo.
Y los cristianos juegan un papel sumamente importante en esta exhortación, porque es algo que los cristianos pueden descuidar y desobedecer y no prestar atención a esto. Ya hemos dicho antes que el cristiano no es un robot. El cristiano debe decidir si va a llenarse de vino o del Espíritu Santo. Está dirigido a todos, sed lleno, a todos, a la iglesia en general. A veces, hermanos, pensamos que hay niveles de vida espiritual. No es una experiencia que solamente tienen que vivir, si podemos llamarlo así, aquellos que son pastores, predicadores, a ellos tienen que leer mucho, orar mucho. No. Y uno puede decir, eso no es para mí, yo soy un cristiano común y corriente, el Señor no me llamó al ministerio, el Señor no me llamó a servir. Si eres cristiano, el Señor te llamó a servir. Si eres cristiano, tienes una responsabilidad, lo hemos dicho un montón de veces, dentro de tu iglesia local. Yo soy un cristiano común y corriente, pero no es lo que dice Pablo aquí. Pablo se lo dice a todos los hermanos de la iglesia. Le da el mandato, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y es una condición, un estado en que debemos vivir permanentemente. No es una experiencia que solo tenemos al principio o que solo es dado al momento de nuestra conversión, no. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, algo continuo. Y muchos se pueden preguntar, entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y antes de responder esta pregunta, quisiera mencionar solamente dos cosas negativas en cuanto a la llenura. Y el aspecto negativo de la llenura, en primer lugar, si queremos ser llenos del Espíritu, debemos evitar contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30, un pasaje que ya estudiamos, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los versículos anteriores nos habla de que nuestras actitudes, nuestros pecados, versículo 28, 29 del capítulo 4, nos habla de que nuestras actitudes pueden contristar al Espíritu Santo. Yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo si vivo contristándolo con mi manera de vivir. Acabamos de decir que el Espíritu Santo es una persona que habita dentro de mí y debemos, hermanos, tener eso en mente y nuestra vida, nuestro cristianismo va a cambiar rotundamente. Va con nosotros a todas partes cuando vamos manejando, cuando miras televisión, cuando escuchas música, cuando estás con el teléfono. El Espíritu Santo va contigo y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. Yo debo cuidarme de lo que oigo, de lo que hago, de lo que digo, de lo que veo, para no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. No puedo pretender que el Señor me use, con mi familia incrédula, que el Señor me utilice en algún área, que el Señor me llame a tal área, que el Señor me guíe en su voluntad cuando yo no tengo una comunión con Él, cuando yo vivo contristando al Espíritu Santo con mi conducta, con mi manera de ser, con mi hablar. No podemos pretenderlo. El Señor no va a utilizar vasos inmundos, como lo llama el Antiguo Testamento. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, si eres cristiano, le perteneces a Él. Pero en segundo lugar, el segundo aspecto negativo, también debemos cuidarnos de no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si queremos, hermanos, ser llenos del Espíritu, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestras pasiones, que sin duda son contrarias a la del Espíritu, porque nacen de la carne. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Alguien dijo así, debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, de modo que ésta controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones. Yo quisiera que me acompañen a Colosenses capítulo 3, por un momento. Colosenses capítulo 3. Colosenses y Efesios son dos de algunas cartas que Pablo escribió desde la prisión y sin duda son similares. Versículo 12 del capítulo 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y aquí el pasaje que quiero que veamos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Notaron el versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y Pablo nos llama a que seamos llenos de su Espíritu Santo. Y lo interesante de esto es que los frutos que Pablo menciona como resultado de la llenura del Espíritu, de la palabra, son los mismos que Pablo menciona aquí en Efesios. Noten lo que dice. Antes bien, Efesios, versículo 18, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros lo mismo, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra vez el agradecimiento, igual que en Colosenses, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin duda Pablo utiliza en Colosenses la palabra. La palabra es el resultado de la llenura, la palabra. Por eso en la medida en que la palabra de Cristo vaya tomando lugar en nuestra mente, como dice el pasaje, no solo comenzamos a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a parecernos a Cristo, sino que el poder del Espíritu se va a manifestar en nosotros más en nuestra vida. Y entonces llegamos a la conclusión de que la llenura del Espíritu no es una experiencia mística. No es una experiencia mística que se le concede a algunas personas por medio de alguna forma secreta. Sencillamente, dice Pablo, es tomar la palabra de Cristo que more en abundancia en tu vida, las Escrituras, es dejar que more en todo nuestro ser, que nos sature la palabra en nuestra mente y corazón con su influencia. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios es ser lleno de la palabra, hermanos. Ser lleno de la palabra. Y a medida que nos llenamos de la palabra de Dios, la palabra controla nuestros pensamientos y nuestras acciones, por medio de la cual vamos a estar cada vez más bajo el control del Espíritu Santo. La palabra. Por eso ser lleno del Espíritu Santo es someter nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Y eso es rendir nuestra voluntad, rendir nuestros deseos, rendir nuestro egocentrismo, nuestra vida, nuestras pasiones, someter todo nuestro corazón, nuestra vida a los deseos del Señor, a su voluntad. Es la palabra, hermanos. Alguien dijo así, para ir terminando, ser llenos del Espíritu es vivir con una conciencia permanente de la presencia personal del Señor Jesucristo, como si estuviésemos de pie al lado suyo y permitir que su mente, la palabra, domine nuestra vida. Es llenarnos con la palabra de Dios de modo que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus normas sean nuestras normas, su obra nuestra obra y su voluntad nuestra voluntad. A medida que nos rendimos a la verdad de Cristo, el Espíritu Santo nos guiará a decir y hacer lo que Dios quiere que digamos, hagamos y seamos. Hermanos, ¿tú quieres vivir una vida como el Señor te manda? Necesitas la palabra en tu vida. Tú nunca vas a crecer, madurar espiritualmente y estar a la medida y a la estatura que el Señor te manda si no hay palabra en tu vida. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero también yo quisiera recordar, hermanos, que el ser lleno del Espíritu Santo es la única defensa contra el poder negativo de las tentaciones, el pecado y Satanás. No tenemos más mal en el mundo que nos tiente contra el pecado. No tenemos mayor enemigo que el pecado, Satanás, la carne. No tenemos poder sobre esos males, lo veremos en capítulo 6, versículo 10 en adelante. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, nunca vamos a poder combatir con nuestras propias fuerzas. Y alguien dijo que es como tratar de caminar sobre el agua con nuestras propias fuerzas. Sabemos que nos vamos a hundir, pero cuando viene Cristo y nos agarramos de Cristo, como pasó con uno de sus discípulos en el agua, nosotros vamos a poder. Nosotros ganamos victorias espirituales solamente cuando dependemos y somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios hace la batalla por nosotros y no nosotros mismos.
Por eso, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo cambia tu vida. Hay algo que veremos más adelante, ya lo mencioné hace un momento, la manera en que las casadas deben sujetarse a sus maridos, la manera en que el marido debe amar a su esposa, la manera en que los padres deben criar a sus hijos, y todas esas cosas que vemos al final del capítulo 5 y capítulo 6, no se pueden hacer si no somos llenos del Espíritu Santo. Si no tenemos la dependencia del Espíritu Santo, si no somos llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo cambia tu vida. Pablo aquí dice que cambia tu matrimonio y cambiaría la iglesia también, porque los creyentes no se estarían comportando como se comportaban aquí en Éfeso y tal vez en nuestras iglesias. Hermanos, imaginen una vida, una iglesia llena de creyentes, todos llenos del Espíritu Santo. Todo lo que se haría, cómo se viviría para el Señor, cómo se evangelizaría, todo lo que se haría cuando todos los creyentes y miembros de la iglesia sean llenos del Espíritu Santo, si todos buscaran eso, ¿se imaginan cómo sería una iglesia? Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero no todos tal vez podemos estar llenos de ese Espíritu, que es lo que estuvimos hablando. Desde que comenzamos el capítulo 4 hemos sido llamados a muchas cosas, andar en humildad, en unidad, hemos sido separados para Dios, debemos andar en luz, en amor, en sabiduría, debemos ser imitadores de Dios, pero solamente, hermano, tú puedes vivir la vida cristiana y poner en obra y en práctica todo lo que el Señor te demanda si sos lleno del Espíritu Santo todos los días. Como conclusión, yo no sé la vida cristiana que hoy estás llevando. Tú puedes decir estoy bien, estoy leyendo, estoy orando o entre otras cosas, pero puedes mentir, puedes demostrar algo que no eres. Y lamentablemente, como dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos y de nada sirve, hermano. Tú puedes cambiar la vida espiritual que lleva. Yo no sé si puedes decir qué buena vida espiritual tengo o qué pobre vida espiritual que llevo. Necesito cambiar, pero no das los pasos necesarios para cambiar. Y todos nosotros, ninguno puede decir, yo no necesito buscar más al Señor porque estoy lleno. No, todos sabemos que debemos buscar más al Señor y ser más llenos de Él. Que hay una gran necesidad en nuestras vidas de ser más llenos del Señor, hermanos, y lo sabemos, de pasar más tiempo con Él. Y eso se va a hacer evidente cuando seamos saturados de la palabra. Por eso quiero finalizar animándote a que pases más tiempo con el Señor. Tú no vas a poder vivir tu vida cristiana, ser un cristiano verdadero, si no pasas tiempo con la palabra. Porque es con el tiempo en la palabra, como acabamos de decir, que somos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a poder aplicar todo lo que viene en Efesios y lo que hemos estado viendo cuando seamos llenos de su Espíritu. Por eso te animo a que pases más tiempo con el Señor. Puedes decir, tengo un buen tiempo con el Señor, perfecto. Yo puedo decir, tengo un buen tiempo con el Señor, perfecto, pero yo sé que necesito buscarlo más y más y más, porque nunca es suficiente y cuando lo conocemos. Por eso, dedícale más tiempo al Señor, hermano. Dedica más tiempo al Señor, como vimos, more, la palabra que esto more en abundancia. No un poquito, no el proverbio de cada día, no los 2 capítulos que haces el tilde, more en abundancia. Que cuando pase algo, venga un versículo a tu mente, que cuando te pida un consejo, venga un versículo a tu mente, y así sucesivamente. More en abundancia. Y seamos como el salmista que amaba la palabra, tenía un deleite, tenía un anhelo, era como miel a su paladar, amaba, atesoraba la palabra. Y como resultado la gente de tu alrededor se dará cuenta de que está lleno del Espíritu Santo, porque se va a ver manifiesto en cómo vas a vivir. Yo no sé si tú sirves al Señor con tu vida, yo no sé si obedeces al Señor en tu vida, yo no sé en qué has pecado en esta semana, cómo está tu vida de santidad, pero déjame decirte que jamás podrás o querrás hacer a menos que seas lleno del Espíritu Santo. Es la única manera de vivir a la altura de lo que el Señor nos demanda como iglesia. Hermanos, ¿cuánto necesita la iglesia de nuestra generación, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? Veo la iglesia en Hechos y no somos igual que ellos, no sufrimos como ellos, no padecemos como ellos, no nos desgastamos por Cristo como ellos, nos falta. ¿Cuánto necesita la iglesia, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? ¿Ves esa necesidad tú también? ¿Puedes comparar y decir, es verdad?
Por eso te pregunto, ¿cuánto te estás llenando de la palabra para que el resultado sea ser lleno del Espíritu Santo y así vivir de la manera que el Señor quiere? Tú sabes que tienes que pasar más tiempo con el Señor. ¿Tú lo sabes? Contéstate por un segundo en tu corazón. ¿Tú sabes que tienes que pasar más tiempo con el Señor? ¿Lo sabes? Hazlo. Hazlo. Porque si lo sabes y no lo haces es desobediencia. Pero si no conoces a Cristo, si hay alguno hoy aquí que nos visita o que tal vez no conoce al Señor, no entregó su vida al Señor, no hubo cambio en sus vidas y son evidencia de que en verdad uno no conoce a Cristo, ese espíritu que debemos ser llenos primero debe venir a morar a la vida del pecador. Ese es el sello, como dice Efesios 1, que es una marca que le perteneces a Dios, que eres su hijo. Que eres su hijo. Porque si no tienes al Espíritu que hemos estado hablando durante todo este tiempo, no eres salvo. Y dice la Escritura que te espera una condenación por toda la eternidad. Pero hay esperanza. Si el Espíritu Santo de Dios puede venir a morar a ti en tu vida, con la única condición, si te arrepientes de tu pecado, si confías en el Señor Jesucristo, si clamas a Dios por perdón y misericordia, si depositas tu fe en Cristo, es la única manera para que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Y ahí, a partir de ahí, puedas ser lleno del Espíritu Santo y vivir para el Señor como el Señor quiere. Y el resultado será vivir una vida agradable con el Señor y pasar la eternidad con el Señor. Pero hermanos, no sé si podemos decir que vivimos la vida cristiana a la altura que el Señor demanda, pero que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y podamos ser llenos de su Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestra semana, conoces lo más íntimo de nosotros cuando nadie nos ve. Sabes lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos. Tú conoces todo de nosotros y no hay nada que se escape de tu control y de tus ojos. Por eso en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a vivir nuestra vida como cristiano a la luz de que en verdad tú estás presente en cada momento de nosotros. Si somos creyentes, tú has venido a morar en nosotros, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de una manera que podamos ser llenos de tu Espíritu para poder vivir como tú demandas. De otra manera no podremos vivir en obediencia, de otra manera no podremos vivir como tú quieres que vivamos. Por eso danos la gracia, Padre, y el favor para poder ser llenos de tu Espíritu Santo y tomar una determinación, que podamos vivir en verdad como tú quieres, que podamos pasar tiempo en tu palabra, que podamos tener un amor por tu palabra, y no sea algo rutinario, sino algo que vayamos delante de tu palabra con deseo de querer conocerte más, para que tu palabra siga transformando nuestras vidas, para que tú seas glorificado en la manera en que vivimos. Pedimos, Padre, tu bendición y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.